lo que el Señor ha estado hablando. Le dije la semana pasada, le empecé a hablar acerca del Evangelio, le llamé a la plática de hace 8 días, Cristo, el Evangelio, y hoy yo quiero continuar con la segunda parte, con la ayuda del Señor. Y bueno, he tenido una carga en el corazón porque nosotros podamos entender con claridad lo que es, de lo que se trata esta palabra, de lo que se trata este mensaje, que es un mensaje tan poderoso, tan increíble, tan extraordinario, lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor dice para nuestra vida. Y algo muy importante es que tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que cuando algo es importante, cuando recibimos un mensaje que es tan importante en nuestra vida, tenemos que tener mucho cuidado de recibirlo conforme a lo que Dios dice, sin quitarle nada ni ponerle nada, porque lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha hecho es una obra perfecta, una obra completa. No necesita que le quites nada ni que le pongas nada. Y este mensaje es un mensaje tan extraordinario. Algunas veces cuando oímos y alguna gente oye hablar o dice, va a hablar del Evangelio, así como que algunas veces piensan como que es algo que ya lo saben o que es algo muy básico. Pero yo creo que el Evangelio no solamente lo recibimos cuando venimos a Cristo, sino siempre hemos sido llamados a estar en este Evangelio. Todo lo que en sí la predicación tiene que ver con el anuncio de esas buenas nuevas, de esas buenas noticias. Me encanta lo que es Dios, lo que es su palabra, porque en su palabra siempre nos da buenas noticias. Aunque su palabra nos confronta, nos lleva a mirarnos en un espejo y a poder ver lo que está bien o lo que está mal, siempre nos da una solución, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Siempre el mensaje nos da una solución, nos da una esperanza. La palabra de Dios es una palabra que produce fe en nosotros, ¿sí? Nos dice la Escritura que que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios porque estamos en esta mañana oyendo buenas noticias, amén. Oyendo buenas noticias, oyendo lo que es Dios. Una persona que tiene fe en su corazón tiene una confianza de que Dios es el que está en control y que encima de todo, ¿verdad? Él siempre está ahí en control. Estos días estábamos cantando una canción que, bueno, ahí en este tiempo, ¿verdad?, que decía de su amor, que nunca falla, que nunca deja de cumplir y de hacer todo lo que el Señor dice. Entonces, gracias a Dios porque hemos oído el Evangelio y tenemos que entender que debe de haber en nosotros una urgente necesidad porque otros oigan el Evangelio. Yo les decía la semana pasada que tenemos que tener claro qué es el Evangelio, porque yo les decía, la palabra Evangelio significan buenas noticias. Pero ¿cuáles son esas buenas noticias? A veces podemos quedarnos de una manera o viéndolo desde una perspectiva muy humana, muy terrenal, y pensar que las buenas noticias solo son que Dios me sana, que Dios quiere proveer a mi vida, que Dios desea traer solución a mis problemas, y eso sí es lo que Dios quiere hacer, pero hay una noticia que es sumamente importante. Y realmente todas estas son más una añadidura. ¿Cuál es la noticia más importante o las buenas nuevas más importantes? Yo les decía que Cristo es el Evangelio. La noticia más grande, más maravillosa que podamos saber o entender es que Dios mismo es esas buenas noticias. Que Él mismo ha venido a cada uno de nosotros. Y yo les decía la semana pasada que no podemos confundirnos, no podemos extraviarnos y saber que tenemos que entender que la meta del Evangelio es Cristo mismo. Es Él mismo, y cuando nosotros lo buscamos a Él y tenemos bien claro lo que Él es,
entonces todo lo demás viene a caer y Dios viene a suplir y viene a traer todo lo que necesitamos en esta tierra. Pero nuestro tesoro es Él. Yo le decía que si usted imaginaba el cielo sin Cristo, porque algunas veces podemos imaginar que en el cielo pues vamos a tener paz, vamos a tener gozo, no vamos a tener problemas, no va a haber tarjetas de crédito ni nada de ese asunto, ¿verdad? Y ya ahí podemos estar como ideal, ya nadie debe nada ni nada de eso. Pero el en sí, el cielo en sí, Dios mismo es el Evangelio. Y esto es algo que necesitamos entender, porque yo le decía, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Yo veo que en todo, ¿verdad? En cada libro de la palabra, los diferentes profetas, diferentes escritores inspirados por el Espíritu de Dios, nos muestran quién es el tesoro del Evangelio. Le decía yo de Moisés que Moisés no imaginaba ir al lugar de que Dios le había prometido si Dios no iba con él. Jeremías nos dice, mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. El salmista diciendo, Señor, una cosa he demandado y esta buscaré, estar todos los días en tu casa para contemplar tu hermosura. Pablo, ¿verdad? Nos dice, para mí el vivir es Cristo. Lucas 2, versos del 10 al 11, yo quiero continuar con esto. En los 4 evangelios nosotros encontramos el anuncio de Jesucristo, de lo que Él haría, de lo que Él vendría a hacer. Y en el libro de Lucas capítulo 2, versos 10 y 11, dice, os doy, dice, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo. Las buenas nuevas no eran solamente que Dios, ¿verdad?, iba a ayudar a su pueblo, sino las buenas nuevas era que Dios estaba ahí con ellos. Las buenas nuevas era que Dios, ¿verdad?, había suplido un Salvador, Dios mismo. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál era el anuncio del Evangelio? ¿Cuál era el anuncio del Evangelio? El anuncio del Evangelio era que Dios había venido a la tierra. El anuncio del Evangelio era que Cristo mismo había venido, que nos había sido suplido un Salvador. Entonces, ¿en dónde fue donde la iglesia se ha perdido, se perdió, pensando que el Evangelio es ayuda nada más o provisión nada más? Si nosotros no estamos apuntándole al Salvador, entonces no hemos entendido lo que es el Evangelio. Porque este era el mensaje. La palabra nos muestra claramente que las nuevas del Evangelio, las buenas nuevas, como dice la palabra, son que el Salvador estaba ahí. Que aquello que Isaías profetizó diciendo que un niño vendría, un niño nos es nacido, el Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Emmanuel, ahora estaba siendo una realidad. Si usted encuentra, cada libro de la Biblia hay diferentes profecías mesiánicas, donde hablan acerca de lo que el Mesías sería, de lo que el Mesías haría. Y todos los profetas soñaron en que un día esto fuera realidad. La Biblia nos habla acerca de Simeón y aún Ana, dos ancianos en el templo, que cuando toman a Jesucristo en sus brazos, y era un bebé, ellos se sintieron confortados, consolados, diciendo, ya la salvación ha venido, todos nuestros problemas están solucionados, porque el mismo Salvador estaba ahí. Entonces nosotros tenemos que entender, sí, que el Evangelio es Dios mismo, que el tesoro más grande del Evangelio es Dios mismo. Todo lo demás,
Todo lo que Dios haga o pueda hacer en nuestra vida, nosotros necesitemos que lo haga, porque necesitamos de su mano, es la añadidura. Es lo que viene a ser lo extra. Pero el platillo principal, lo principal en nuestra vida, es que Él es ese tesoro. El término en el Nuevo Testamento del Evangelio, ¿verdad?, significa bueno o alegre mensaje o noticia. Sí, estaba hablando de un mensaje o noticia que era bueno, que era alegre. Se usaba para comunicar mensajes relativos a victorias. Por ejemplo, cuando había una guerra y alguien venía a ver, el pueblo, este pueblo había ganado esa victoria o esa pelea, ¿verdad? Alguien venía con buenas nuevas, venía anunciando que habían tenido victoria. Entonces es lo mismo, tiene que ver con ser portadores de buenas noticias. Me encanta porque estamos recibiendo el Evangelio, pero también Dios nos ha hecho portadores de buenas noticias. Usted tiene en su boca al oír la palabra, cuando la palabra ha sido sembrada en su corazón, Dios le ha dado también la capacidad de dar buenas noticias a otros. Amén. Cuando usted tiene una buena noticia, a veces por ejemplo lo veo con los niños, cuando alguien tiene una buena noticia, casi que se pelean por ver quién la dice, ¿no? Cuando es una noticia mala, ay, qué difícil es decirla. Recuerdo cuando mi abuelo murió, venía de regreso mi padre de viaje, y yo tenía que decirle que mi abuelo había muerto, ¿verdad? Y fue tan difícil siendo un adolescente el poder decirle que primero era un dolor que tenía yo y a la vez el poder decirle a mi padre que su papá había muerto. Y qué terrible es cuando hay una noticia que es tan fuerte, ¿verdad? Apenas empezábamos en Cristo y todo esto, pero qué increíble es que podemos tener esas buenas noticias, que el poder conocerlas, el poder hablarle a otra gente que si se acerca a Dios, Dios no le rechaza, que si se arrepiente y viene a Cristo, Dios le perdona, le salva, que en Él hay salvación, hay restauración, hay solución a muchas situaciones, pero tenemos que apuntarle a Él mismo. En ese tiempo, pues la imprenta no era algo común, la radio, la televisión, el internet. Entonces, la gente cuando daba esas buenas noticias lo comunicaba en persona. Tenía que ser alguien hablando esas buenas noticias. Se hacía en una forma hablada, pero también se hacía en un tono festivo. Cuando alguien daba el anuncio de buenas noticias, se hacía en un tono festivo, se hacía con alegría, se hacía con gozo en el corazón. El mensajero se regocijaba con las noticias que debía llevar. Si nosotros entendemos que estas son buenas noticias, podemos entender y tener gozo en el corazón para poder transmitirla a otros. El efecto extraordinario, venía un efecto extraordinario. ¿Por qué? Porque las noticias eran extraordinarias. ¿Qué sucede cuando hay gente que le dicen, mira, ¿sabes qué? Humanamente ya no hay solución. Y le dicen, mira, ya arregla tus cosas, tienes días porque te vas a morir. Y se la sueltan como va, ¿verdad? Pero qué increíble que podemos decirle a alguien que no tiene esperanza, a alguien que le han dicho que ya no hay nada que hacer humanamente, que Dios puede hacer algo extraordinario y que puede sanarle, que puede salvarle. Qué increíble es cuando una familia ha sido destrozada y piensan que ya no hay nada más que se pueda hacer, pero conocen a Cristo y su vida es restaurada, matrimonios restaurados, familias restauradas. Qué increíble es que haya jóvenes, ¿verdad?,
ya hundidos en drogas, en alcohol, en tantas cosas, siendo para una sociedad un desecho humano, y Dios restaurando y cambiando vidas. Qué poderoso es el Evangelio, ¿verdad? Qué increíble es. Y ese Evangelio es Dios mismo, y tú necesitas primero entenderlo, abrazarlo, pero también tener el gozo y el privilegio de anunciarlo a otros. De anunciarlo a otros, porque son noticias extraordinarias. Jesús mismo, siendo el Evangelio, las buenas noticias, lo anunció. Lucas 4, verso 18, vaya por favor a Lucas 4, verso 18, está citando algo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero está hablando Jesucristo diciendo estas palabras. Lucas 4, 18 y 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Dígalo conmigo, buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres, no a los pobres solamente físicamente, sino a aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Me encanta porque las buenas noticias primeramente es que Él había sido enviado, había sido ungido para dar las buenas noticias. Jesucristo dando buenas noticias, pero siendo Él las buenas noticias. Cuando Él está diciendo, dice la Escritura que después que dijo esto, Él se sentó y Él dijo: esta Escritura se ha cumplido el día de hoy. En otras palabras les estaba diciendo, no solamente les dije que hay buenas noticias, sino les estaba diciendo, las buenas noticias están aquí y están ahora. Y esas buenas noticias, primero era que Dios estaba ahí, que el Salvador estaba ahí, pero también que Él había venido a sanarlos, a liberarlos, a abrir sus ojos, a perdonarlos, y bueno, la lista es extensa. Dice, a predicar el año agradable del Señor, a entender, a anunciar que un tiempo de gracia y de misericordia se había abierto para que todo aquel que se arrepienta pueda ser perdonado. Yo quiero decirle algo, eso que dice ahí, el año agradable del Señor, no está hablando de un año, está hablando de un periodo, de un tiempo en el que Dios ha abierto, ¿verdad?, en ese sentido, a que podamos acercarnos a Él a través del sacrificio de Jesucristo, por su gracia, por su misericordia. La Escritura también nos dice que va a haber un momento en el que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Pero en ese momento ya no podrá nadie tomar una decisión, ya tuvo que haberla tomado en vida antes de. Y ahí ya no habrá más el hecho de que alguien en ese momento quiera arrepentirse, porque tendría que haberlo hecho antes. Entonces, esto es algo increíble, porque tenemos esto aquí. Estas noticias nos deben de llenar de esperanza, de gozo, nos deben de satisfacer por completo. Romanos 15, verso 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En el libro de Romanos está diciendo: os llene de gozo, os llene de paz, os llene de esperanza, solo por creer, solo por entender lo que el Señor ya ha hecho en medio de de todo esto. La Escritura nos muestra. Estaba yo viendo 77 veces aparece la palabra evangelio en el Nuevo Testamento, en varias porciones. ¿Y por qué? Porque esto era el mensaje principal, esto es lo que el mensaje central de la Biblia, el mensaje central de la iglesia debe ser, ¿verdad? Que Jesucristo ha venido a morir, a resucitar,
a darnos vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es la vida eterna, Él es el gozo, Él es la paz. Entonces nosotros debemos estar centrados en Él. Debemos estar centrados en Él. Las noticias, incluye las noticias que hay un Dios vivo, que es creador del universo. Que es creador del universo. Que sobre todo lo que usted puede ver y aún aquellas cosas que no ve, Dios las ha creado. Y no solamente Dios las ha creado, sino Dios lo controla todo. Y ese Dios tan grande, tan alto, tan majestuoso, el Rey del universo, está aquí, está con nosotros. Si eso no nos conforta, nada lo hará. Si no entendemos que eso es, si lo utilizamos solamente como un medio para obtener lo que queremos, estamos menospreciando al Dios del universo. Necesitamos apuntarle a Él, mirarlo a Él y dejar que Él sea el centro. Isaías 52, verso 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y del que dice a Sión: tu Dios reina. Qué tremendo. Fíjese bien al final, ahí dice: tu Dios reina. En otras palabras, está diciendo: Dios, el Rey del universo, está aquí. Y está aquí para tomar el control sobre todo lo que se había perdido, se había desviado, se había equivocado, ido por otro lado debido al pecado, debido a la caída del hombre. Marcos 1:14 dice: Jesús vino de Galilea, Marcos 1:14, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dios mismo se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Las buenas noticias serán que el Rey del universo, el Rey de todo lo creado, estaba ahí. El evangelio del reino está hablando que Dios mismo es el que reina, el que toma el control, el que está ahí, y nosotros tenemos que mirarlo a Él. En otras palabras, mire, déjeme decírselo: el reino de Dios ha irrumpido en este mundo para arreglar las cosas por el bien de su pueblo. Por consiguiente, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Jesucristo mismo estaba diciendo: el reino de Dios se ha acercado, el Rey de Reyes está aquí, el Creador del universo está aquí. Por lo tanto, mejor arrepiéntete y acércate a Él, acércate a Él. Creer las buenas nuevas es seguir las buenas nuevas, es obedecer las buenas nuevas. Hechos 8, verso 12 nos habla acerca de Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Anunciar el evangelio, escúcheme bien, es anunciar que Dios está con nosotros, que Dios está ahí, que Dios reina. Si nosotros entendemos que Dios reina, no estaremos tan preocupados por tantas cosas que algunas veces nos preocupamos. ¿Nunca le ha pasado que como que trata de solucionar las cosas ahí en su mente y nada más como que empieza a salir humo en su cabeza y como que nada soluciona? Pero las buenas noticias es que Dios está ahí. No solamente, escúcheme bien, Dios vino a ayudar al hombre, Dios vino ahí, vino a ser Él mismo, a estar ahí, a hacer esa ayuda, a hacer ese sostén, pero principalmente a hacer ese tesoro. Pablo estableció un vínculo entre el evangelio y la muerte de Cristo.
Primera de Corintios 15, del 1 al 3, dice estas palabras: el evangelio que os he predicado, está hablando Pablo, dice, si retenéis, verso 2, si retenéis la palabra que os he predicado y sois salvos, si no creéis en vano, dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cuando anunciaba el reino, ¿qué anunciaba? El evangelio, la muerte de Cristo. Y no solamente anunció la muerte de Cristo, también anunció su resurrección. Verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es que Dios vino, que Dios está con nosotros, que vino a morir, que vino a resucitar, y no estaría completo el evangelio sin el anuncio de que el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Lucas 3:16 nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Dice el verso 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. La buena noticia es que Jesucristo vino a la tierra, murió, resucitó. La buena noticia es que no nos dejó huérfanos, que no nos dejó solos, que envió al Espíritu Santo, nuevamente el Espíritu Santo con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros. No podemos imaginar el Evangelio sin Cristo, sin la obra del Espíritu Santo. Dice Juan, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, dice, mora en vosotros y estará en vosotros. Dice el verso 18, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14, 17 y 18, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces nosotros necesitamos apuntarle a Dios mismo. Nuestra meta es Dios mismo. Yo le decía, el libro de Hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús. Quien entiende el Evangelio tiene puestos los ojos en Jesús. No en la bendición, sino en Jesús. Y si entendemos y lo abrazamos a Él, entonces también todo lo demás viene por añadidura. Todo viene a caer en el lugar preciso, correcto. Y este evangelio no es para unos cuantos, es para todo aquel que crea. Filipenses 1, verso 13, en Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu de la promesa. La Escritura nos muestra que el requisito para que alguien pueda recibir el Evangelio es que se arrepienta y crea en Él. No es que fuera de un tipo de linaje, no es que tuviera ciertas cosas, ¿verdad? El Evangelio es para todo aquel que crea, que lo reciba. Que dice la Escritura que vino a anunciar a los pobres. No es que solamente sea para los pobres físicamente, sino es para todo aquel que reconozca su necesidad, su pobreza de Dios, sin Dios, todo lo que Él necesita. Entonces necesitamos entender, y qué tan increíble que el Evangelio sea para todo aquel que crea. Que no hay una serie de requisitos religiosos y de obras religiosas, sino simplemente a través de la fe, simplemente viniendo y creyendo lo que Dios ha hecho. El Evangelio nos anuncia lo que la cruz ganó. Por lo tanto, el mensaje de la cruz son buenas nuevas, son buenas noticias,
A través del mensaje de la cruz, Dios vino a darnos paz con Dios, porque estábamos enemistados con Dios. Nuestro pecado nos hacía enemigos de Dios y vino a solucionar el problema más grande que teníamos, pero también vino a darnos paz entre nosotros. La Escritura nos habla de un mensaje, el mensaje de la reconciliación, donde nos reconciliamos con Dios primeramente y luego podemos reconciliarnos con otros. Eso es el mensaje de la cruz, eso es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio nos revela una persona gloriosa, Cristo. Segunda de Corintios 4:4, yo le decía, cuando alguien le pregunte ¿qué es el Evangelio? La única respuesta correcta es: Cristo es el Evangelio. ¿Cuál es el resplandor del Evangelio? La luz del Evangelio. Cristo es el Evangelio. Segunda de Corintios 4:4, dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cuál es la luz del Evangelio? De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La misma palabra nos dice, el Evangelio nos revela, nos muestra una persona, Cristo. Cristo, Él es el Evangelio. Cristo es el Evangelio, las buenas nuevas son Cristo mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar siempre enfocados en Él, nuestra mirada tiene que estar en Él, nuestro deseo debe de ser Él. Nuestro deseo debe de ser Él. Se lo hemos dicho de muchas maneras, no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de lo que Él quiere, de lo que Él desea. Estaba yo leyendo algunas cosas de Jonathan Edwards que le he estado hablando acerca, realmente hay bien poquito de Jonathan Edwards en español, hay mucho en inglés, pero solamente hay fragmentos y alguno que otro libro, pero es tremendo lo que este hombre escribió y habla acerca de esto mismo. Jonathan Edwards expresó esto, escúcheme bien, dice: Dios mismo es nuestro supremo gozo y el verdadero y eterno gozo. Los redimidos tienen todos sus bienes objetivos en Dios. Dios mismo es el gran bien que les es dado tener en su haber y en el cual deleitarse por su redención. Él es el bien supremo y la suma de todo bien que Cristo ganó. Dios es el patrimonio de los santos. Él es una parte de sus almas. Dios es su riqueza y su tesoro, su alimento, su vida, su morada, su adorno, su diadema, su eterno honor y gloria. Qué tremendo, ¿no? Y sigue. Dice, ellos no tienen ninguno en el cielo sino a Dios. Él es el gran bien por el cual son recibidos los redimidos al morir, por el cual resucitarán en el fin del mundo. Dios nuestro Señor, Él es la luz de nuestro Jerusalén celestial, el que brilla, lo que resplandece. Él es, dice, y es Él, dice, río de agua de vida que corre, y el árbol de vida que crece en medio del paraíso de Dios. Las gloriosas excelencias y la belleza de Dios serán lo que siempre recreará las mentes de los santos, y el amor de Dios será su eterno festejo. Los redimidos ciertamente disfrutarán de otras cosas, disfrutarán de los ángeles, disfrutarán de unos a otros, pero aquello que disfrutarán
con los ángeles y el uno al otro en cualquier otra cosa que les produce deleite y felicidad, será lo que verán de Dios en ella. Está tremendo esto, como para leerlo 2, 3 veces, escucharlo 2, 3 veces. Porque él estaba diciendo, el creyente tiene que entender que Cristo es el tesoro, el gran gozo, el deleite supremo. Salmos nos dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Cuando recién nos casamos mi esposa y yo, y durante los primeros años, y sigue siendo, ¿verdad? Pero ese versículo es tan vivo. ¿Por qué? Porque si tú te deleitas a sí mismo en Dios como Él se deleita en ti, dice, Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él, que Él hará. Nada más ese verso. Tenemos que deleitarnos en Él. Tenemos que entender que es Él el supremo gozo. Jonathan Edwards abre la ventana sobre su propia alma y sobre el significado del Evangelio con estas palabras de júbilo. Escuche, aquellos que tienen a Cristo tienen una porción que satisface el alma. Ellos tienen los más verdaderos placeres y consolaciones. He aquí donde se encontrará la felicidad idónea del alma, menos propensa a accidentes o trastornaciones. Dice, aquí el mejor uso para el entendimiento. ¿Se acuerda lo que él hablaba de amar a Dios con nuestra mente? Para Jonathan Edwards dice, ahí está, de así como tienen a Cristo, ellos tienen mejores y más grandes riquezas que otros, mejor honor, mucho mejores placeres que el hombre sensual. Los placeres deleitan más que haya disfrutado jamás el más grande hombre sobre esta tierra. No existen placeres que los que son por la iluminación del Espíritu de Cristo, los descubrimientos de la belleza de Cristo y la manifestación de su amor. Claramente nos dice cuál es la meta. Claramente. Yo les decía, no solamente diferentes personajes en la palabra nos lo dicen. Yo encuentro diferentes hombres de Dios en diferentes tiempos, viendo lo que es historia de la iglesia. Llamaban a la iglesia a decir, el divino tesoro, el evangelio es Dios mismo. Y hasta que no entendemos esto y no nos deleitamos en Él, entonces no le va a satisfacer el evangelio. Si el evangelio, les decía, es solamente un medio, si Dios es solamente un medio para obtener lo que quiero, lo que necesito, y no el fin, no hemos recibido el verdadero evangelio. Rápidamente, 6 ideas, solo son 6 ideas que anoté acerca del verdadero, o 6 verdades acerca del verdadero evangelio. Lamentablemente vemos falso evangelio, aunque se diga lo que está en el evangelio, pero muchas veces se enfatiza, se sobreenfatiza mucho los beneficios, y son los ciertos beneficios, y se anulan por completo las responsabilidades. Entonces, en el verdadero evangelio se enfatizan tanto los beneficios, porque Dios mismo es el beneficio, como también las responsabilidades. Pero bueno, 6 verdades acerca del evangelio. Primera verdad acerca del evangelio: la Biblia es el único registro fiel de las buenas noticias. La Biblia es el único registro fiel de las buenas noticias. ¿Quiere usted conocer las buenas noticias? ¿Quiere usted conocer las buenas noticias? Están en su palabra. Están en su palabra.
¿Por qué hay gente que es engañada o mucha gente que es engañada? ¿Por qué? Porque desconocen las Escrituras, porque desconocen las buenas noticias, porque oyen a alguien que les dice, estas son las buenas noticias, pero ni siquiera les dicen que están en la palabra. Si nosotros valoramos las buenas noticias, necesitamos conocerlas. La Biblia habla de los últimos tiempos como tiempos peligrosos, donde habría gente que teniendo una comezón de oír, queriendo oír lo que ellos quieren oír, dice, serán extraviados, serán engañados por falsos maestros, por falsos profetas. Yo sé que el Señor va a llamar a cuentas a aquellos que predicaron un evangelio falso, pero también va a llamar a cuentas a aquellos que creyeron un evangelio falso, porque eran ignorantes de la palabra de Dios. Se quedó muy callado. Nuestra responsabilidad, cada creyente tiene la responsabilidad por sí mismo de conocer las buenas nuevas. Cada creyente es responsable ante Dios de conocer las buenas nuevas. Aquí están todas las buenas nuevas. Ni más ni menos que lo que diga este libro. Entonces necesitamos conocer las buenas nuevas. Yo le estoy diciendo, la esencia de las buenas nuevas es Cristo mismo. La palabra es Cristo mismo. Cristo es la palabra, el verbo hecho carne. El evangelio, la palabra, es Cristo mismo. Y nos ha dejado su palabra para que podamos nosotros conocer las buenas nuevas. Por favor, mi amado, necesita usted conocer las buenas nuevas, porque hacia los años, hacia adelante, vendrán gente con una habilidad para engañar. Engañarán a aquellos que no conocen la Escritura, que no conocen a Dios. Me estaban hablando esta semana estaba hablando con alguien y me decía de cierta corriente ahí en Morelia, donde les decían, no, dice, no, mira, ya no hay, les decían, no hay infierno, ¿verdad? Y les empezaron a hablar una serie de cosas ahí, les hablaban, no, mira, no, de varias cosas en la Escritura. Y si la gente no conoce lo que la Biblia habla acerca del cielo, habla acerca del infierno, que habla acerca de la salvación, que habla acerca de lo que Cristo es, van a ser engañados. Entonces necesita usted conocer el registro fiel de las buenas nuevas. Hechos, ¿verdad? Nos habla acerca, dice en el primer tratado, Teófilo, y dice, te dije algunas cosas y es necesario ahora que yo te explique con más cuidado cuáles son esas nuevas cosas. Entonces nosotros necesitamos tener entendimiento. Dice en el primer tratado, oh Teófilo, oh Teofilito, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En Hechos empieza a tratar de expresarlo, de explicarlo. Tenemos tantas herramientas ahora. Usted ahora en su teléfono puede traer una Biblia completa, puede traer un montón de concordancias de libros, puede traer una Biblia tanto escrita como también audio en su teléfono. Ayer estaba descargando el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, Biblia visual, el libro de Mateo, literal, solo con imágenes y todo ahí,
para que usted pueda un poquito de entendimiento de lo que es ahí. El libro de los Hechos. Encontré el libro de Juan, pero nada más viene en inglés, pero viene subtitulado en español. Entonces tenemos tanta riqueza y tanta facilidad ahora, pero no ha crecido el conocimiento. Segunda verdad acerca del Evangelio. Escúcheme por favor, segunda verdad acerca del Evangelio. El personaje principal, subraye usted principal del Evangelio es Cristo. El personaje principal del Evangelio es Cristo. El protagonista del Evangelio, el personaje central, el autor del Evangelio, el ejecutor del Evangelio, el consumador del Evangelio es Cristo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el personaje central? La Biblia nos aclara, Él es el autor y Él es el consumador. ¿Quién fue quien murió? Fue Cristo. Autor, ejecutor, consumador del Evangelio. Es Cristo. Escúcheme bien, cualquier evangelio donde Cristo no sea el personaje central, el protagonista, sino un hombre, no es verdadero evangelio. Donde se exalta más a un hombre en esta tierra que a Cristo, no es verdadero evangelio. Es un evangelio corrompido. Hace tiempo me impactó, estando ahí en la India, de un hombre, John Haidt, el apóstol de la oración. Usted si puede leer un libro ya se lo recomendé hace tiempo, John Haidt, el apóstol de la oración. Fuimos al lugar donde él oraba. En el piso estaban marcadas sus rodillas de tanto orar. Era un hombre de Dios en serio. Y la Escritura dice que ahí, viendo ahí algunos libros y viendo algunas cosas, algún libro que conseguía acerca de este hombre, él decía que cuando le tocaba ir a predicar, si él notaba que había demasiada expectativa hacia su persona, no predicaba. Si veía que la gente tenía puestos más los ojos en él que en Cristo, no predicaba. Porque no quería robarle la gloria a Dios de ninguna manera. ¿Cuál es el personaje central del Evangelio? Cristo. Ningún hombre, por más santo, por más bueno, por más dones que tenga y habilidades que tenga, puede estar por encima de Cristo Jesús. No, en el verdadero Evangelio no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. No es lo que el hombre pueda hacer, es lo que Dios hace, ¿no es así? Entonces, tenemos que entender, porque hay oferta, pero también hay demanda. No sé si me entiende. Hay oferta, hay gente que se ha extraviado, ¿verdad? Se quedó en un viaje y se fue por ahí. Pero lo increíble es que también haya gente que lo siga. ¿Por qué? Porque no conocen el Evangelio. Yo no digo, escúcheme bien, de darle honor a quien hay que darle honor. O sea, tenemos que aprender a darle honor. Hay hombres de Dios tremendos, pero nunca puede estar el nombre de alguien por encima del de Cristo Jesús. ¿Le sigo? Tercer verdad acerca del Evangelio. El Evangelio
y la cruz son inseparables. El Evangelio y la cruz son inseparables. Cualquier evangelio que no predique la cruz y a Cristo no es verdadero evangelio. Estando ahí en Morelia, hubo por ahí uno de los que estaban predicando que patinó y decía, él dijo algo así, dice: Cristo ya cargó la cruz, por lo tanto ya no la tienes que cargar tú. Y dije, ay, eso está herético, eso está desviado. O sea, Cristo ya ha hecho varias cosas, pero la Escritura nos dice que tenemos que seguir, ir en pos de Él y tomar su cruz y seguirle. Un cristiano no puede imaginar su vida separado de la cruz. El mensaje central de la cruz es: Cristo murió y resucitó para cada uno, para traer salvación a mi vida. Por lo tanto, mi vida está centrada en Él. Esto es mi divino tesoro. Entonces, tenemos que tener cuidado. No podemos separar la cruz. El mensaje del Evangelio está hablando de un costo, está hablando de vender todo lo que tenemos y comprar la perla de gran precio. Le vuelvo a decir, un mensaje donde se enfatizan los beneficios, pero se anulan o se olvidan las responsabilidades, no es verdadero evangelio. Donde se habla acerca de las bendiciones, pero se olvida hablar acerca de la obediencia. Un cristiano sin la cruz no es cristiano. Cuarta verdad acerca del evangelio: la meta, subraya usted, la meta del evangelio es Cristo mismo. La meta del evangelio es Cristo mismo. Usted está aquí, la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que nos ha salvado, y la vida eterna, dice, es que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero. Entonces, en el verdadero evangelio, a usted le queda claro que la meta es Cristo. Nuestra mirada tiene que estar en Él. Nuestra meta, nuestro tesoro es Él. Todo lo demás, dígalo conmigo, todo lo demás es añadidura. Es lo extra. ¿Necesitamos en esta tierra estar sanos? Sí. ¿Necesitamos en esta tierra provisión? ¿Necesitamos protección? ¿Necesitamos cuidado? Sí. ¿Necesitamos ayuda para tener un matrimonio sano? Sí. Pero sobre todo, la meta del evangelio es Cristo. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Por eso la Escritura nos dice de amar al Señor con todo el corazón. Y es el primer mandamiento. Amar a Dios con todo el corazón. Cualquier evangelio, y pongo ahí con minúscula y entre paréntesis, en el que se sobreenfatice la bendición por encima del que bendice, no es verdadero evangelio. Donde hasta se dice: pacta por tu milagro. El verdadero evangelio nos muestra que el tesoro del evangelio es Dios mismo. La perla de gran precio es Dios mismo. La meta es Él. La bendición, dígalo conmigo, la bendición es añadidura. Quinta verdad acerca del evangelio. El evangelio
son buenas noticias. Buenas noticias. Mire, también hay aquellos que ¿verdad?, pueden predicar o pueden hablar de alguna manera siendo más condenatoria que algo positivo. Las buenas noticias son salvación, son vida eterna, son sanidad en espíritu, en alma, en cuerpo, son libertad. Sobre todo es Dios mismo la buena noticia. Si se predica un evangelio donde se condena, pero no se le da una solución, pues no es verdadero evangelio. Dios siempre, yo encuentro en la palabra que Dios siempre nos da una salida. Dios siempre nos da una solución, la solución es Él. Aún, escúcheme bien, hablar de el infierno. Algunas gentes dicen, no, mejor no hables del infierno, ¿verdad?, porque me pongo nervioso. Digo, pues ojalá y se pongan de veras nerviosos, ¿verdad? Hace tiempo por ahí grabaron algo ahí de unos geólogos y excavadoras y metieron ahí micrófonos ahí, pero a profundidades bastante fuertes, ¿verdad?, grandes, así muy, y se oían una serie de cosas, ¿verdad? Y me acuerdo una vez que lo pusimos, algunos así hasta sentían así como que no, mira, eso está demasiado fuerte, ¿no? Pero el anuncio de que hay un infierno y que hay un lugar preparado para todo aquel que no se niegue a arrepentirse y creer en Él, que menosprecie a Jesucristo, es una buena noticia. ¿Por qué? Porque la buena noticia es que si nos arrepentimos, si le buscamos y le seguimos, no tenemos que ir a ese lugar. Gracias a Dios, ¿verdad? La Biblia nos muestra acerca de el rico y Lázaro, acerca de un lugar de tormento. Y en la palabra está anunciado que hay un lugar de tormento, donde ese hombre rico quería que alguien tomara con la punta de su dedo agua y la pusiera en su lengua. Donde ese mismo hombre dice, por favor, manda a alguien a mi familia a que les predique para que no vengan a ese lugar. Ese anuncio es misericordia, es gracia, es favor de Dios, son buenas noticias. ¿Por qué? Porque nos evita el ir a ese lugar. Y el plan de Dios es que nadie vaya a ese lugar. Entonces nosotros tenemos que anunciar. Como le decía me decían de esas iglesias donde les dicen a la gente, ya no hay infierno. Sexta verdad, hay más, yo nada más anoté algunas, ¿verdad? Yo nada más estoy dando algunas ahí. El evangelio es de dimensiones sobrenaturales. El evangelio, el verdadero evangelio es de dimensiones sobrenaturales. No estamos aquí para ver qué es lo que el hombre puede hacer. Amén. No estamos aquí por lo que usted pueda hacer, porque sería como enfatizar humanismo, o lo que una estrella aquí pueda hacer. No. Estamos aquí con una expectativa en Dios. Estamos aquí con una expectativa de lo que Dios hace y puede hacer en mi vida. Y lo que Dios hace y puede hacer es de dimensiones sobrenaturales. Va más allá de lo que alguien pueda ver, de lo que alguien pueda imaginar, de lo que alguien pueda pensar. Por eso es que la Escritura nos dice, mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Lo que Dios quiere hacer y lo que Dios puede hacer es mucho más de lo que usted y yo podemos hacer. Por lo tanto, nos acercamos al Evangelio entendiendo que el protagonista del Evangelio es Cristo, entendiendo que Dios mismo es el autor
el ejecutor y el consumador de nuestra salvación. Por lo tanto, estoy en este lugar, estoy buscando su rostro, creyendo en lo que Dios puede hacer, que no se le olvide, por favor. No estamos aquí por lo que usted pueda hacer o por lo que un servidor pueda hacer. Estamos aquí esperando en Él. Ahora, Dios puede utilizar una persona, pero sigue siendo Él el que lo hace. Sigue siendo Él el que lo hace. Cuando por la gracia y misericordia de Dios imponemos manos y la gente sana, no es el hombre quien sana, es Dios quien sana a través de una persona. Un vaso simplemente. Cuando alguien ora y algo sucede, no es que porque era muy santo y muy bueno y por eso hubo una respuesta, o porque tiene palancas ahí en el cielo. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Por eso toda oración que hacemos la hacemos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Debemos de buscar el verdadero evangelio. Verdadero evangelio. Completo evangelio. Suficiente evangelio. Buenas nuevas de salvación. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, por favor. La meta del evangelio es Cristo mismo. ¿Quiere usted a Cristo? ¿Quiere usted el evangelio? Dios es el evangelio. ¿Por qué no con sus manos alzadas le dice el Señor: gracias, gracias por tan grande, tan maravilloso tesoro? Señor, gracias porque nos han sido anunciadas buenas nuevas de gran gozo, porque nos ha sido anunciado que un Salvador, que el Hijo de Dios vino a esta tierra, que nos ha sido anunciado que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Qué tan grande, Señor, qué tan maravilloso es esto. ¿Cómo es que un Dios tan grande, tan alto, el Dios del universo, el creador de todo lo que conocemos y aún de mucho que desconocemos, se haya hecho hombre, haya nacido en un pesebre, haya venido haciéndose hombre, despojándose de su gloria y haciéndose hombre, llevando nuestro pecado, llevando nuestro castigo, llevando nuestra culpa, nuestra condenación, lo que nos tocaba a nosotros, Señor. Qué tan grande eres, Señor. Qué tan maravilloso es el evangelio, que tú, siendo el ofendido, veniste con el ofensor a morir por él. Qué tan maravilloso es el evangelio, Señor, que sin buscarte, sin amarte, tú nos amaste primero, Señor. Qué tan increíble que, siendo enemigos de Dios, tú moriste por nosotros, Señor. Qué tan increíble es que tomaste el lugar que nos correspondía, llevando nuestro pecado, Señor. Qué tan increíble es que el inocente muera
por el culpable, Señor. Gracias, Señor, por cada herida, que recibiste en tu cuerpo por nosotros, Señor, para sanarnos. Gracias, Señor, por tu mismo costado, tu mismo corazón atravesado, para sanarnos, para consolarnos. Señor, miramos al Evangelio, miramos a la luz del Evangelio. Dile, miramos al resplandor del Evangelio. Cristo Jesús, Cristo Jesús, divino tesoro, perla de gran precio, supremo gozo, completa satisfacción hay en ti, Señor. Verdadera satisfacción hay en ti. Miramos a Jesús, miramos a Jesús, puestos los ojos en Jesús. Dile, puestos mis ojos en ti, Jesús, no en los hombres, sino en ti, sino en ti, sino en ti, Señor, sino en ti, Señor. Señor, lleva a tu pueblo a conocer las buenas nuevas. Lleva a tu pueblo a conocer el registro de esas buenas nuevas, tu palabra. Lleva a entender a tu pueblo que el protagonista del Evangelio, el personaje central del Evangelio es Cristo. No un hombre, Señor, Cristo. Cristo, nombre sobre todo nombre, dado a los hombres, Señor, en el cual hay salvación, en el cual hay perdón, en el cual hay reconciliación. Nuestra meta eres tú, Señor, nuestro deleite eres tú, Señor. Señor, decidimos hacer lo que el salmista nos dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Nos deleitamos en ti como tú te deleitas en nosotros, Señor. Decidimos amarte con todo el corazón, Señor. Amarte sobre todo y sobre todos, sobre toda persona. Dile, Señor, yo te amo sobre toda persona. Que nadie esté antes, que nadie ocupe el lugar que le toca al Señor. Dígale al Señor, te amo más que mi esposa, te amo más que mi esposo, te amo más que mis hijos, te amo más que todo bien material que pueda tener, te amo más que la casa, el auto, lo que sea que podamos tener, que es nada a ti, Señor. Dile, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, Señor. Te amo más que mi vida, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, Señor, te amamos. Apuntamos a ti, apuntamos a tu gracia, apuntamos a tu persona. Eres todo, dile, eres todo lo que necesito. Eres todo lo que necesito, mi Señor. Cristo, eres todo lo que necesito. Mi vida eres tú, Señor. Mi vida eres tú, Señor. Mi vida eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora escuche, entendiendo en su justa proporción lo que Él es y que Él está aquí. Si usted está enfermo, Él está aquí. Si usted necesita consuelo, Él está aquí. Si usted necesita libertad, Él está aquí. Si se ha sentido oprimido, Él está aquí.
Solo alce sus manos. Solo alce sus manos y abrácelo, abrace a Cristo. Abrácelo. La Biblia dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a sanarle físicamente, espiritualmente, en su alma. Él vino a sanarle. El Salvador está aquí. No necesitamos otra cosa. El Salvador está aquí. El Consolador está aquí. Si se ha sentido triste, si se ha sentido afligido, si se ha sentido turbado en su corazón, el Consolador está aquí. El que trae paz con Dios y paz con los hombres está aquí. El que libera, el que restaura, el que sana, el que vivifica, el que da vida y vida en abundancia está aquí. Tómalo, 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 dile gracias Jesús, en el nombre de Jesús. Tomo esa sanidad, tomo ese consuelo, tomo esa fortaleza. Vamos, tómelo, mi amado, es para usted. Si usted toma el Evangelio a Cristo, tiene todo eso. Es para los hijos, es para sus hijos. No tiene que convencer al Señor, el Señor lo quiere hacer en su vida. Tómelo a través de la fe, tómelo y dígale, Señor, tomo la sanidad que es para tus hijos. La libertad, el consuelo, la vida abundante que tienen tus hijos, los que te aman, los que confían en ti. Los que confían en ti no serán avergonzados, no serán confundidos. Escúchame, el Señor pelea tus batallas. El Señor pelea tus batallas. Hay alguien en una lucha fuerte. Enemigos espirituales se han levantado contra ti. Yo te digo, el Señor pelea tus batallas. El Señor está dándote la victoria en el nombre de Jesús. Son buenas nuevas de victoria, de salvación. Has estado como en un túnel oscuro y no has visto la salida. Él te lleva a esa salida, Él es la salida. Solo abrázalo y no lo sueltes, no lo sueltes, no te separes de Él. No te separes de Él. Precioso, precioso, precioso. Precioso, dile, yo confío en ti, yo creo en ti, yo espero en ti. Espero en ti, espero en ti. Gracias, Señor. Precioso, precioso. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Mis